tenemos de compartir y contar con estos medios y espacios para poder dedicarlo, ¿verdad?, a escudriñar y aprender, ¿verdad?, más de la palabra del Señor, esperando obviamente que nos sirva de reflexión, de ánimo, de exhortación y obviamente de crecimiento espiritual. Como es habitual, vamos a ir en una oración a Dios para poder pedir su presencia, que el Señor pueda bendecir a mi hermano Saúl, quien va a ser el expositor esta tarde, y a todos y cada uno de nosotros también para concentrarnos, ¿no es cierto?, en lo que el Señor de alguna manera nos va a enseñar en esta tarde y también que nos ayude, ¿verdad?, a mantenerlo siempre por obra en nuestras vidas. Voy a pedir a mi hermano Cristian Jara, buenas tardes. Si fueras tan amable, mi hermano, nos pudiese por favor guiar en esta primera oración. Bien, hermanito. A ver. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, oramos a usted, Señor, una vez más en estas tardes de estudios, para pedirle, Padre, que usted pueda bendecir nuestra reunión. Queremos pedir, Señor, que usted pueda estar con nuestro hermano Saúl, para que en su sabiduría, Señor, él pueda ayudarnos, Señor, con el consejo de su palabra. Como cada tarde, Padre, queremos pedir por todos nuestros hermanos que han solicitado oración, aquellos que están, Señor, con padecimientos, enfermos y con diversos problemas, Padre, que usted pueda estar con todos ellos. Queremos pedirle por nuestro hermano Ernest, Señor, y el viaje que él va a iniciar de regreso a su casa, que usted pueda bendecirle, Señor, que usted pueda estar con él, que pueda llegar con su familia, Señor, sin malas novedades, Señor, y pueda traer, Señor, pueda regresar lleno, Señor, de todos esos buenos momentos que, sin lugar a dudas, Señor, puedo compartir. Queremos pedirle, Padre, que usted pueda, Señor, estar con nosotros, que usted pueda estar con cada uno, Señor, de los que están asistiendo a esta plataforma, y que pueda, Señor, ayudarnos a compartir, Señor, un poco más de su palabra a cada uno en lo personal. Le rogamos, Padre, que se quede en medio nuestro. Agradecemos por todo, como siempre, a través de su Hijo oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Cristian, por la oración. Damos la bienvenida a aquellos hermanos que se han incorporado a la plataforma, igualmente a los hermanos y amigos que están ahí en el Facebook. Así que bien, nos vamos entonces a disponer. Hermano Saúl, por favor. Muchas gracias nuevamente, Dios le bendiga. Así que adelante, por favor, con la exposición de esta tarde. Gracias, hermano, por la invitación. Vamos a eh, estudiar hoy día, repasar ahí unos versículos de la carta de Pablo a los hermanos en Colosa. Hemos estado estudiando esa carta y hay unos versículos que son muy, muy interesantes y voy a leer el capítulo 2, el segundo capítulo de Colosenses, desde el versículo 11. Vamos ahí a leer algunos versículos. En él también fuisteis, dice, circuncidados con una circuncisión no hecha por mano, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Leí la versión de las Américas. Quiero tocar ahí algunos aspectos, hermano, de estos versículos. En una oportunidad, una persona me indicó y me señaló, no es fácil estudiar la Biblia. Eh, Leyendo Colosenses, creo que amerita un poco más de literalizar la escritura, ¿verdad? O tener ahí un asesoramiento un poco vago, ¿no?
efectivamente hay temas que son complejos. Yo me he preguntado más de alguna oportunidad, leyendo algunas cartas, ¿no? Y ahí eh, he recurrido a varios comentaristas para poder esclarecer un poco la terminología, la estructura, las frases que se aplican. Esta es una de ellas, ¿eh? Sin duda que acá no es fácil lo que Pablo quiere decir a los hermanos en Colosa. Y siempre tenemos que ir al contexto, el porqué, el inicio, el fondo de por qué Pablo escribe así, qué está hablando, a quién le está escribiendo, el porqué. El porqué es muy importante para poder ir determinando estos aspectos que son interesantes. Fíjense que del capítulo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 2 hay una frase que es concluyente de todo lo que se ha hablado hacia atrás. El versículo 6 dice, por tanto, eso implica, hermanos, un resumen, una conclusión, lo que viene desde ese versículo en adelante eh, tiene, ¿no es cierto?, sentido con la solución que Pablo está entregando a tres corrientes que están dentro de la iglesia. Ustedes se recuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 20, Pablo, ¿no es cierto?, ahí está en Troas y tiene que bajar ahí a la costa y llama a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Y les va a llamar y le va a hacer una advertencia. Deben tener cuidado del rebaño en el cual el Señor les ha puesto como obispos para pastorear el rebaño. Y dice, porque sé que después de mi partida vendrán, ¿verdad?, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y aún de dentro, ¿verdad?, de la iglesia hace un énfasis Pablo ahí que interesante. Eso fue 4 años antes de que el apóstol escribiera esta carta. Ahora escribe a los hermanos en Colosa, estando en prisión, 4 cartas que son paralelas. 2 de ellas son muy similares, hermanos. Efesios y Colosenses tienen un contenido y un sentido muy particular. Y va a hablar, ¿no es cierto?, de este riesgo, de esta alerta, de esta alarma que tiene que tener los hermanos. ¿Por qué? Porque están siendo confundidos, turbados. No vemos la persecución física, ¿no? Esa persecución arrolladora en la cual, ¿verdad? Había cárcel, persecución. No, pero aquí hay otro tipo de, de error dentro de la iglesia, tentación dentro de la iglesia, confusión dentro de la iglesia. Es como ahora, ¿verdad? Ahora no vivimos en un país, en Chile, que tenemos libertad de culto y cada uno puede expresarlo de la manera y la forma que mejor le parezca. Eh, Eso produce probablemente también un estado de comodidad. Eh, Parece que necesitamos también ser un poco más agitados. Volviendo al contexto de Colosa, habían acá se habían introducido 3 herejías. Eh, Pueden haber leído, ¿no?, las herejías de Colosa, bueno, de eso estamos hablando, de 3 introducciones dentro. Sincretismo religioso va a haber, y es lo que está tratando el apóstol Pablo. Ascetismo, una influencia filosófica que proviene, ¿no es cierto?, del helenismo, de los griegos, etcétera, etcétera, pero también había algo que era muy importante y que también perturbaba y modificaba el Evangelio del Señor, que es lo que Pablo se va a referir ahora, a lo que me quiero yo referir dentro de estos versículos, al legalismo. El legalismo era una influencia del judaísmo y se introducía dentro de la iglesia, modificaba, ¿verdad?, Eh, la doctrina del Señor. Esos son los lobos que no van a perdonar el rebaño. Pablo lo tenía, ¿no es cierto?, proféticamente en su cabeza y lo manifiesta y pide a la máxima autoridad de la iglesia que presten especial atención en estos puntos. Pablo eh,
va a ser un desarrollo muy importante en el capítulo 1. Y el primer punto que Pablo va a tocar es acerca de la deidad de Cristo. No existe, hermano, otro pasaje en las Escrituras que en tan pocos versículos Pablo declare 10 puntos de la deidad de Cristo, que es un tema que ya lo hemos visto y creo que también lo hemos presentado con ustedes. Va a traer palabras de consuelo y en el capítulo 2, todo lo que habló para atrás va a decir por tanto. Y ese por tanto implica, hermanos, dos aspectos que son interesantes. En el versículo 6 dice, por tanto, y va a dar un imperativo y les va a decir a los hermanos, andad, andad, no de cualquier forma, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor. Otro punto interesante, Pablo en este versículo va a tocar el tema de Jesús como deidad, el Señor, el Cristo. Va a especificar como Cristo Jesús, el Señor. Un punto muy interesante. Y en el versículo 8 va a decir otro imperativo para que comiencen a tener resguardo los hermanos. Mirad. Ese mirar, hermanos, implica varios conceptos que tienen relación con sabiduría. El poder, hermanos, escudriñar cada una de las cosas. Pablo a los hermanos en Tesalónica, ¿se recuerdan lo que les decía? Que debían, ¿no es cierto?, escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo que es malo. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, con discernimiento. Ese es un aspecto de la sabiduría que proviene de parte del Señor. Y Pablo va a rebatir, yo digo, ¿verdad? Un punto importante, va a hablar acerca del legalismo y va a hablar, hermanos, palabras que son extremadamente comunes, principalmente para los judaizantes. Y va a comenzar a hacer ahora el aspecto de la vida de los cristianos en Cristo. Y lo primero que va a decir, cómo es el llamado, cómo es la participación, cómo somos componentes del cuerpo del Señor. Y fíjense que Pablo nos lleva, ¿no es cierto?, a una especie de confusión, a decir, mira, este versículo realmente no es fácil, ¿no es cierto?, entenderlo. No es fácil el poder, ¿no es cierto?, interpretar qué es lo que está haciendo o diciendo el apóstol referente al versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Para nosotros, los chilenos, para la cultura occidental, este término nos provoca y nos mueve, ¿no es cierto?, confusión, pero para, para los judíos no. Aquí para los judíos, hermanos, están escuchando algo que le está llamando profundamente la atención. Y Pablo dice que en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Aquí hay a lo menos tres, ¿no es cierto?, indicaciones que son interesantes. El primer término es que fuisteis circuncidados. Segundo, no hecha por mano. Y el tercero, mediante la circuncisión de Cristo. Son tres aspectos que le vamos a dar una mirada porque son muy, muy interesantes. La hermana Betty se habrá confundido o necesitará alguna atención, algo, ¿no? Pareciera que no, hermanito. No, No, no solamente parece que se confundió con el indicador nomás. perfecto. Continuamos. Vamos a ver, hermanos, que en estos versículos que hemos leído, la frase dominante nuevamente es en él. ¿Se han fijado que es recurrente, verdad? Principalmente en las cartas del apóstol, esta frase, en él.
Esto implica, hermano, ¿verdad? Más que ser un creyente simple, sino esto eh, nos abre en el sentido de ser involucrados con el Señor. Y va a utilizar, y esa va a ser el, la frase dominante en estos temas que vamos a ver. Aquí vamos a hablar de posesiones y posiciones en Cristo, en tener y también en espacio. Primero dice el apóstol en el versículo 11, fuimos circuncidados, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar la palabra fuimos, ¿no es cierto? Haciendo una colectividad con todos los que son creyentes y cristianos. Pero Pablo aquí usa la figura de la circuncisión, eh, ya que esta era, hermanos, bastante entendibles a quien Pablo quiere dirigir ahí algunas palabras para exhortarlos y corregirlos. Cuando nosotros leemos esto, hermano, nos produce, de verdad, ahí un grado de confusión, porque para nosotros, hermanos, es muy transparente, es muy simple el entender el proceso de salvación para el creyente. Tenemos el proceso, ¿verdad? Oímos, escuchamos, ¿verdad? Aceptamos, nos arrepentimos y vamos al bautismo de las aguas y somos parte del cuerpo del Señor. Muy simple. Aquí Pablo le va a decir a los hermanos en Colosa, ahora rebatiendo, ¿verdad?, a la herejía que habían introducido los judaizantes, y les va a hablar a ellos, y les va a decir, ¿verdad?, en estos términos que para ellos no son de ninguna manera, hermanos, pasajeros o que ellos puedan ignorar. Está utilizando una palabra, hermanos, que tiene un sentido muy profundo y que ellos la entienden. Originalmente, hermanos, la circuncisión tenía implicancias muy profundas. Era quitarse las impurezas corporales y así llegar a una consagración total a Dios. Fíjese que Pablo, escribiéndole a los hermanos en Roma, el capítulo 2, 25, ahí, y pueden también, hermanos, ahí profundizar en algunos versículos más allá, eh, explica claramente, hermanos, lo que significa la circuncisión para el judío. Voy a leer ahí algunos versículos. Pues ciertamente dice la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que el judío, el que lo es interiormente, la circuncisión es la del corazón, pero el espíritu no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. No es fácil tampoco interpretar este versículo, pero vamos a verdad, resumirlo en palabras muy simples y fáciles. El concepto de la circuncisión para el cristiano tiene un aspecto de carácter espiritual. La pregunta nace no para el judío. Vamos a ver qué decía el Antiguo Testamento referente a esto. La circuncisión, hermanos, colocaba a las personas, esto es muy importante, dentro del pacto establecido de Dios con el pueblo de Israel. ¿Podía, hermanos, pasar desapercibidas estas palabras que el apóstol le escribe a los hermanos en Colosa? No. Para nosotros sí. Para nosotros nos resulta, hermanos, complejo interpretar estos versículos. Pero para los oidores, los lectores de estas primeras cartas,
No era así, hermanos. Aquí está comenzando a refutar las herejías que habían introducido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Imponían circuncisión para los cristianos. Había, ¿no es cierto?, una etapa, una fase intermedia para poder acceder a ser hijo de Dios, y eso tenía sentido con la circuncisión. Reminiscencias del pensamiento, en este caso, legalismo, en este sentido de los judaizantes. Pero el sentido, hermano, de la circuncisión en el antiguo pacto para poder ser componentes del pacto tenía dos aspectos, hermano, que no es así en lo que está citando Pablo a los hermanos en Colosa. En primer lugar, no había conciencia de poder establecer un pacto o pertenecer a un pueblo. Al octavo día, irremisiblemente, todo varón nacido de padres judíos, todo hijo adoptado por padres judíos, al octavo día debían ser sin conciencia ejecutados y marcados. No había un aspecto de arrepentimiento, no había un aspecto, hermanos, en el sentido de querer aceptar las cosas de, de Dios. Era una imposición. Segundo, esta práctica se realizaba por manos humanas, a pesar, ¿no es cierto?, que aquellos que componían las sinagogas y las asambleas judías fueran personas que procuraban ser santos, eran humanos. Por lo tanto, Pablo va a dar una lección importante a los judaizantes. La importancia de la conciencia para ser parte del cuerpo de Cristo podía ser, hermanos, sobrepuesta por la voluntad de terceros o de sus padres. El poder, hermanos, ser partes y miembros de la iglesia del Señor era una imposición de carácter humana. Fíjense, hermanos, que a pesar que nosotros entendemos que la marca en el judío era para hacer y aceptar el pacto, porque Dios le dice a Abraham primero las bendiciones y las promesas que van a estar para él, pero debe tener en él, ¿no es cierto?, un acto hecho por manos humanas, que es el sentido de la marca para establecer el pacto con el pueblo. La circuncisión, la circuncisión de un aspecto, ¿no es cierto?, muy valórico, y Pablo lo está tocando. Probablemente, hermanos, para los que eran cristianos gentiles, no les movía mucho la conciencia para poder interpretar el concepto, hermanos, de ser parte del cuerpo del Señor, pero para los que eran judíos, con reminiscencia judía, con principios judíos, esto era muy importante. Este mensaje que Pablo está entregando, hermanos, no es nuevo. ¿Qué es lo que no es nuevo? Que tiene que prevalecer no la marca, no la circuncisión hecho por mano, sino el aspecto de carácter espiritual. Esa es la circuncisión de Cristo, dice Pablo. O sea, entramos a un pacto, pero ese pacto, dice Pablo, que es a través de la circuncisión de Cristo. Fíjense que en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice, circuncidad pues vuestros corazones y no endurezcáis vuestra cerviz. Fíjense, la expresión, ¿verdad?, que aquí Moisés está rescatando al transcribir este libro respecto a la obra de la circuncisión. O sea, la circuncisión, hermano, ¿era suficiente? Aparentemente no. Vamos a ver lo que decía también Jeremías referente, ¿verdad?, a esa identidad que debe tener el cristiano y lo que Pablo va a sugerir. Demanda, hermanos, una circuncisión del corazón. O sea, lo que Pablo decía a los hermanos en Roma, en Romanos 2, 25 al 29, ahí que estuvimos analizando,
Pablo estaba confirmando los dichos que podía haber extraído en la Torá para poder representar que la relación con Dios va más allá que lo que puede hacer la mano humana. Por lo tanto, era necesaria la circuncisión de los cristianos si vamos a ver que esa no es la relevante, esa no es la importante. Un punto para el apóstol Pablo, y ahí quedan muy inquietos, hermanos, los legalistas, aquellos que miraban y que proponían agregar al Evangelio aspectos que no habían sido dados a través del Espíritu ni de la revelación de Dios para los suyos. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 decía: además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la expresión, hermanos, que tiene el simbolismo de lo que Pablo está representando en su carta. La verdadera circuncisión es para que tengan vida, tengamos vida, para que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Aquí hay máximas, ¿verdad?, que Pablo está recordando. ¿Usted cree que los entendidos de la Torá no recuerdan estas citas? Pero fíjese que son citas que no fueron repetidas, sino que el orgullo estaba en poder ser parte en este pacto que estableció Dios con Abraham. Tenemos la esperanza, hermanos, que será Dios el que circuncidará el corazón como medio para restaurar, hermanos, estas relaciones con Él. Y ese es el llamado a los cristianos. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que hemos sido circuncidados, ¿verdad?, no por mano hecha de hombre, ¿verdad?, sino más bien, ¿verdad?, con la circuncisión de Cristo. Eh, Podemos, hermanos, ir entendiendo, ¿verdad?, que lo que Pablo quiere destacar en este sentido, primero, anular una reputación, refutar, hermanos, una de las herejías de Colosas. No es necesaria la circuncisión para que el gentil pueda acceder a ser ciudadanos del reino del Señor, en primer lugar. Esta circuncisión, hermanos, tiene sentido que debe ser algo representado en el corazón. Y me gusta, ¿verdad?, Deuteronomio 36, porque dice, ¿por qué el Señor tu Dios va a circuncidar tu corazón y el corazón de tus descendientes? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Me da la impresión, hermano, que aquí hay un reproche acerca, ¿verdad?, de militar sin conciencia al octavo día, por opciones de padres, decir, eres del pueblo. Aquí amerita, hermanos, ¿verdad?, una reflexión cuando la persona es adulta y puede, hermanos, reflexionar en los beneficios que Dios nos ofrece para ser parte del cuerpo del Señor. Y esa circuncisión, la que no es por mano, es la que va al corazón. Esa es la circuncisión de Cristo. Fíjense que el profeta Jeremías toma nuevamente el mensaje y va a llamar a Israel como un pueblo incircunciso, eh, pero al mismo tiempo va a ser un llamamiento para que sean circuncidados para Jehová. La primera reflexión, ¿el pueblo oyente no era ya circuncidado? ¿Qué, qué, qué, qué sentido tiene esto? Una vez más, el reconocimiento, que no es suficiente, hermanos, ¿verdad?, portar un cartel como ser del pueblo de Dios y ser una y otra vez desobediente.
Pablo dice el cristiano no debe ser así. Y el pacto establecido es a través de Jesucristo. Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice, circuncidaos para el Señor. Me gusta esta expresión, porque esta circuncisión no es para tener una nacionalidad, no es para ser parte de. Eso se debe hacer, hermanos, en un carácter, en primer lugar, reflexivo, como el llamamiento al Evangelio del Señor, no impuesto. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Una vez más, la expresión corazón. Habían alcanzado el entendimiento que amar a Dios es fundamental en la militancia de cada uno de los cristianos. Nosotros debemos amar al Señor. El sentido de identificarnos con el Señor, hermanos, tiene un sentido, ¿verdad?, de amor. Y quitad los prepucios de vuestros corazones, dicen hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Ahí está Jeremías, ¿no es cierto? Una vez más, repitiendo la maldad, el corazón duro, ¿verdad? Todas aquellas cosas que no son aptas y que no deben estar en el corazón de los cristianos. Estos pasajes, hermanos, citados, ¿verdad? Lo que hemos leído, 3, son lo suficientemente claros para que podamos afirmar, hermano, que Pablo está hablando acá de una triple posesión que hay en Cristo. 3, posesión en Cristo. La circuncisión, hermano, de nuestros corazones no fue hecha por manos humanas, como hasta la que al día de hoy los judíos, los niños nacidos, practican más bien la nacionalidad que la religión. Porque también observamos y vemos que hay judíos que no son practicantes, a pesar de ser circuncidados, porque esa circuncisión, hermanos, no caló en el corazón de los hombres. Era necesario, hermanos, una reflexión. Era necesario, hermanos, entender el plan de salvación y a través de él, dice, ¿verdad? Después que hemos muerto y también resucitado. En este concepto de circuncisión del corazón, hermano, tiene sentido, ¿verdad? Cómo nos agregamos y somos parte del cuerpo del Señor. Son suficientemente claros, hermano, para que podamos entender estos aspectos. La circuncisión del corazón, hermanos, un punto que es importante. Esta no es impuesta por los hombres o por la ley. Es la circuncisión de Cristo y tiene su origen en Él, el mismo, Cristo, que tiene preeminencia. Habla mucho Colosenses, hermano, de la preeminencia. Es quien nos ha circuncidado el corazón. Debemos ser, hermanos, enfáticos. El hombre no es el que circuncida el corazón. Eso es un don de Dios. Él lo hace. Otro punto, hermanos, que ahí nos quedan unos minutitos que vamos a conversar también, hermanos, de estos versículos, tiene sentido, hermanos, con lo que Pablo dice en el versículo 12. Y esto es interesante. Dice que habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Aquí hay harto en este versículo que ver de lo que Pablo ya viene, ¿no siendo, avisando en relación acá, hermanos, a mucho ascetismo que había dentro de la iglesia. ¿Ya? Ascetismo son pensamientos filosóficos que traían, ¿no es cierto?, los movimientos helénicos, griegos, qué sé yo, y todo esto los tratamos también de vincular acá.
Por ejemplo, la clase de los saduceos, siendo judíos, no creían en la resurrección de los muertos. Los griegos, de una forma muy particular, referente a los griegos, el Hades, quién compartía, ahí inframundo, y todos esos términos, hermanos, que son herejes, y que muchos, ¿no es cierto?, de una u otra manera, a través del sincretismo, otra sincretismo religioso, combinación de doctrina, eso se refiere a la palabra sincretismo, mezcladas, ¿verdad? Hablaba el otro día una persona y decía, no, en México acá los muertos y qué sé yo, y todo este tipo, es una fiesta, es algo común, no hay una desviación. Pablo lo que va a comenzar a explicar, hermanos, en este versículo 12, tiene sentido con eso. Con lo que también se había introducido en porciones dentro de la iglesia, poniendo en duda la resurrección de los muertos, poniendo en duda que el pacto para ser parte de Cristo era una circuncisión. Pablo va a decir que sí, pero va a dejarlos a ellos con una expresión eh, de mucha intriga. La circuncisión es tal porque es en el corazón. Y esa circuncisión, además, no es hecha por ningún regente dentro de las sinagogas y de las comunidades judías, sino más bien componente a la circuncisión de carácter espiritual. La fe es espiritual, no es algo físico. Ahora eh, dice Pablo en el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Yo creo que esta frase para los oyentes, ¿verdad? Esta frase para nosotros nos resulta, ¿verdad?, un poco más entendible, ¿verdad? Todo cristiano entiende cuando llega al bautismo de las aguas y declara una confesión, entiende que es necesario ser sepultado en las aguas para poder, ¿verdad?, nacer de nuevo, tener vida nueva y todas esas expresiones que están, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento y que implican el cambio, el nacer. Hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al mundo de su amado Hijo. Ese mundo, ese traslado, entendemos, hermanos, que es este tránsito del bautismo. Hemos sido sepultados con él. Y aquí Pablo está empleando esa palabra, habiendo sido sepultados con él en el bautismo de las aguas, en el cual habéis resucitado con él por la fe en la acción. Volvemos a decir acá, el sentido que habla resucitado tiene una implicancia también profunda en quienes escuchaban y estaban atentos a la exposición que hacía el apóstol Pablo. Aquí, en este versículo, el verbo principal, hermanos, es fuisteis resucitados. Resucitados. Aquí Pablo no va a hacer mucho énfasis, hermano, en la sepultura. Esto lo va a explicar, ¿no es cierto?, algunos versículos más adelante, más tarde. A partir del versículo 20 en adelante, el capítulo 3, 4, 3, versículo 4, ahí vamos a ver si tenemos algún día la oportunidad de repetirlo. Aquí, aunque el centro, hermanos, de lo que está hablando Pablo es la resurrección. ¿Sabe cuál es la esperanza del cristiano, hermanos? Que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Que somos extranjeros, peregrinos, ¿verdad? Pero que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Por lógica es necesario, hermanos, que Pablo, antes de hablar de la resurrección, tenga que hacer referencia al morir, a la muerte. La figura aquí es la de enterrar y desenterrar a un muerto. Pensemos, en tanto, el versículo 11 como este versículo que hemos visto, y los siguientes, hermanos, debemos entender que no hablan de una forma literal. Aquí Pablo no está hablando de una forma literal, pero con una connotación profunda en la doctrina que el cristiano debe defender. Y eso es lo que está contendiendo Pablo a través de esta carta.
Aquí estamos pensando en el morir y resucitar. Pensamos que tanto estos dos versículos, hermanos, que hemos leído, no tienen una figura literal. Pues es imposible, hermano, circuncidar literalmente el corazón. ¿Se imaginan cómo poder hacer eso? Circuncidar literalmente el corazón. Pero yo eh, creo y entiendo, hermanos, que todos los hermanos, todos los creyentes, damos con esa figura. Entendemos, hermanos, lo que está refiriendo el apóstol acá a circuncidar el corazón, pero no es un carácter literal. Literalmente el corazón no se puede circuncidar. De ninguna manera el bautismo, ¿verdad? Tampoco nos hace muertos y nos hace resucitar, pero sí en el aspecto espiritual. Sí, cuando entendemos que hemos sido parte, ¿verdad? A través del bautismo para el Señor. El bautismo, ¿no es cierto? Que menciona Pablo es el bautismo en agua, y ese, hermanos, es el que va a hacer la transformación. No hay circuncisión hecha por manos, no hay muerte física a través del bautismo. Son aspectos que Pablo comienza a movilizar. Bien, eh, no me voy a extender más. Quiero concluir, hermanos, con este versículo 11 y 12. Estos son versículos que Pablo está refutando directamente la herejía de Colosa. ¿Estaban siendo confundidos los hermanos? Sí, Pablo lo advierte 4 años antes, que vendrán lobos que no van a perdonar el rebaño. Y aún de dentro, hermanos, de las congregaciones, van a salir todos estos iluminados con un pensamiento errado para confundir a los santos. Pablo utiliza dos términos que son importantes y que hemos entendido. Primero, el legalismo para los judíos, para refutar acerca de, ¿verdad?, el ser miembros del Señor. Y eso, hermanos, con el sentido de la circuncisión en el pacto establecido con el pueblo de Israel. Y segundo lugar, el bautismo, a través del bautismo de las aguas, componente y parte del Señor. Hemos estado estudiando, hermanos, en lo personal mucho este libro y encontré muy interesante, hermanos, a medida que iba profundizando, y quise compartir, hermanos, este aspecto de algo muy, muy breve, ¿verdad? Pero que también puede servir para poder, de cierta manera, esclarecer un poco los pasajes que a veces, ¿verdad?, son un poco complejos de entender. Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Muchas gracias, eh, hermano Néstor, hermano Oscar, por la invitación, hermano Sergio, que lideran ahí la plataforma, por haberme invitado. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. No, mi hermano, gracias a usted por la exposición, hablemos de este tema tan interesante que es Colosenses, ¿no? Fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención es la lucha que tiene Pablo contra todas estas filosofías y una lucha, hablemos, frontal contra especialmente los judíos, ¿no? Esos judíos que no están dispuestos a cambiar ni una coma de su ley y ellos prefieren transformar, hablemos, el cristianismo a sus leyes y preceptos que no dejar, hablemos, lo que ellos están acostumbrados a hacer. Está tan arraigado ese tradicionalismo hasta el día de hoy que simplemente no nos hace entender cuál era el propósito, hablemos, de Cristo aquí en este mundo. Es una lucha, hablemos, tremenda que tiene Pablo por hacerlos entender y también, ¿no es cierto?, nos cuesta a nosotros también muchas veces poder entender cuál es el propósito del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio es algo espiritual y no algo material, no algo físico. Separar esos dos mundos para el hombre actual y para el hombre de la época era y es difícil, ¿no? Es difícil. Y bueno, hay muchas doctrinas que hoy día se basan en esas ideas para poder tener, ¿no es cierto?, un éxito más material que espiritual y desgraciadamente llevando a muchas personas al error. Así que muchas gracias, mi hermano. Colosenses es un libro muy interesante y profundo, donde uno se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, muchas veces las luchas que hay que tener, ¿no es cierto?, con respecto al conocimiento, ¿no? Y en ese aspecto, Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, tenía esa experiencia y tenía esa forma, ¿verdad?, de combatir también estas falsas ideas y doctrinas que están apareciendo.
Así que le damos gracias a mi hermano por esta exposición. Obviamente que uno de alguna otra manera quiere profundizar más y ya depende de cada uno de nosotros también el poder atrevernos a escudriñar, ¿verdad?, las escrituras y poder de alguna otra manera encontrar esa verdad que está ahí, pero que depende de nosotros. Dios le bendiga, mi hermano, a usted, a su familia y a todos los hermanos allá en Santiago, en la Florida. Vamos a ir en una oración. Voy a pedir a mi hermano Sergio Pino, si fuera tan amable, mi hermano, nos pudiese guiar en una oración para agradecer a Dios por haber tenido el privilegio de haber escuchado este interesante estudio. Si fuera tan amable, nos puedes guiar, hermano. Amén, hermano. Muy buenas tardes. Padre, gracias damos por este tiempo que hemos dispuesto, Señor, para el estudio, el conocimiento, el saber, Señor, de las cosas que son tan necesarias para el crecimiento de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por entregarnos esta porción de tu palabra a través de mi hermano eh, ah, Saúl, que esta tarde ha estado con nosotros para traer, Señor, esta lección. Bendice a cada uno de los hermanos que se han dado cita en esta hora, Señor, para compartir de esta situación, estas cosas que nos ayudan, Señor, para afianzar nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra lealtad. Y permite, Señor, que podamos de corazón estar dispuestos para ser circuncidados en Él. Abrir, Señor, también el corazón para las cosas que son propias del reino. Permítenos, Señor, que podamos ser guiados y también dirigidos por la obra del Espíritu Santo para que nosotros podamos también alcanzar toda promesa que está dispuesta allí en el cielo. Oramos por los hermanos que siempre en el medio tienen alguna dificultad de salud. Te pedimos por ellos, Señor, para que en medio de estas situaciones su estado espiritual no vaya a mermar, sino por el contrario, tener un momento de reflexión, de consideración y por no también decir, Señor, de crecimiento, habiendo superado muchas veces pruebas y cosas que son puestas en el camino de esto que es este peregrinaje que tenemos hacia el cielo. Bendice nuestra familia, Señor, nuestra esposa, nuestros hijos. Gracias por ello, por los logros que han tenido y te lo agradecemos, Padre, estamos profundamente agradecidos. Bendícenos, Señor, en tu generosidad y sé con nosotros porque necesitamos de tu presencia cada día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Muchas hermano. gracias, mi hermano Sergio. Un abrazo ahí a la distancia. Así que bien, vamos a dejar a nuestro hermano Néstor con hablemos noticias de hermanos y amigos que han estado ahí en el Facebook. Hermano, adelante, por favor. Mi hermano, buenas noches a todos. Estuvo la hermana Erinelsa Velázquez, Rubiela Cortés López, Lázaro Garza, Emilio Ruano Vargas, Alicia Zamora, Luis Feliciano Mundaca, Jesús Marsella, Julia Flores Navarro, Isabel Ramos, Bárbara Borruel Calzadilla y Soledad Lorca Martínez. Dejaron mensajes aquí, los siguientes mensajes. Está aquí, dice Erinelsa Velázquez, saludos hermanos, bendiciones, amén. Emilio Ruano Vargas dice, un saludo cordial desde Cuba, en amor de Dios y paz de Cristo. Julia Verónica Flores Navarro dice, buenas noches, le sigan orando por Emilio Salvador Chunga Flores. Él está hospitalizado y está con oxígeno. Es un bebito que aparece ahí en la foto, chiquito, qué sé yo, está en malas condiciones, así que por favor tengámoslo en cuenta en nuestras oraciones personales. Rubiela Cortés López dice, Dios les bendiga siempre, hermanos, por tan excelente lección. Bárbara Borruel Calzadilla dice, un especial saludo para todos los hermanos. Luego repite Julia Flores Navarro, dice, muchas gracias, hermanito, por el estudio, un abrazo fraternal. Todo eso es lo que tenemos, queremos invitarlos, pueden volver a escuchar este mensaje por Facebook o en canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA. Si quieren pueden suscribirse, los que no lo hayan hecho, les va a llegar un mensaje avisando que hay un nuevo video con las cosas del Señor. Para todos los que están en Facebook, los que están en YouTube, los que están en Zoom, muchas gracias por su apoyo, por su presencia. Hermano Oscar.
Bien, hermano, un cariñoso entonces saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados. Aquí yo tengo un par de mensajes. La hermana Luz Dare dice, gracias hermano por excelente mensaje y gracias a Dios por su santa palabra. Nuestro Padre Celestial nos ayuda a tener un corazón limpio y sin contaminar. Bendiciones para todos. Dios dice, les bendiga siempre. Y nuestra hermana Marisa, ¿verdad? De Figueroa nos comparte un amén, así sea, ¿no es cierto?, en relación al estudio compartido por nuestro hermano Saúl esta tarde. No sé si hay alguna pregunta, algo que de alguna otra manera deseen compartir en relación a lo expuesto, con gusto pues le podemos escuchar, solamente me indican y obviamente abre su micrófono y nos comparte su opinión o la pregunta si es que lo hubiese. ¿Algo que señalar? Mi hermano Néstor, ¿sí? Adelante. Sí, darle las gracias al hermano Saúl, primero por en la lección, por tener siempre la buena disposición cuando se le invita para estar ahí, y lo otro por la excelente lección. A mí me encanta ese tipo de lecciones. Así que muchas gracias, hermano Saúl. Que Dios te bendiga. Eso. Así es. Así es. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Hermana Doris, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está, hermanito? Buenas noches. Dale las gracias al hermano Saúl por su estudio y que Dios lo bendiga y le dé mucha salud y siempre lo siga trabajando para la obra del Señor. Y muy, muy bueno su estudio del hermano. Que Dios lo bendiga, hermanito. Bendiciones. Gracias, mi hermana. Pues bien, pareciera que el estudio fue bastante claro, mi hermano Saúl, así que le agradecemos. Siempre hemos dicho que si no fuera por la disposición de todos nuestros hermanos que constantemente nos están apoyando, ¿verdad? Trayendo estos tremendos estudios, la verdad que la plataforma no tendría sentido, ni esta ni ninguna otra, ¿no? Es una bendición contar siempre con hermanos, con la buena disposición y con estos estudios que nos ayudan obviamente a ir creciendo y uniéndonos más acerca de la voluntad del Señor y poder asegurar también ojalá cada uno nuestra salvación allá, ¿no es cierto? Y poder llegar allá a los cielos. Así que estamos muy agradecidos, hermano Saúl. Dios le bendiga grandemente a usted, a la familia y a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, que constantemente nos están acompañando tarde tras tarde, ¿verdad? De lunes a viernes, para poder escuchar y compartir estos estudios. Así que tengan un bonito fin de semana, un especial día del Señor, el día domingo, donde se reúne, ¿verdad? La Grey, donde compartimos ahí la mesa con el Señor, estamos todos unidos como familia delante de nuestro Creador. Y bueno, si Dios así lo permite, el día del lunes volveremos, ¿no es cierto?, a estar conectados y estar compartiendo estos estudios que sin duda nos ayudan a crecer, ¿verdad?, en lo espiritual. Así que tengan una muy bonita tarde, noche, Dios les bendiga a cada uno, orar siempre por aquellos hermanos, hermanas, ¿verdad?, que necesitan de la misericordia de Dios. Por mi parte, muchas gracias. Dios les bendiga y un abrazo fraternal. Buenas Gracias, noches. hermanos, a Buenas todos. noches, hermanos. Que Dios le Buenas bendiga a noches a todos. todos. Bendiciones.